Feliz tarde, bienvenidos a este nuevo espacio de Venezolana de Televisión. A partir de esta hora estaremos acompañándoles María Gabriela Rodríguez y Zulay Rosas. Un gusto saludarte, Zulay, a ti y a todos los que nos ven a través de las cámaras de Venezolana de Televisión en nombre de este maravilloso equipo que les acompaña. Y de inmediato, Zulay, entramos con información, y es que hace apenas una hora la presidenta Delcy Rodríguez visitó el Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa, ubicado en la urbanización Montalbán, Parroquia La Vega. Esto a propósito de las obras de modernización a 20 años de su fundación. Vamos a escuchar a la presidenta. Y los más de 15.400 niños y niñas que han sido intervenidos, jóvenes, adolescentes, que tienen vida, pueden rescatar el concepto del comandante Hugo Chávez en la apertura y en la concepción de este hospital. Chávez lo concibió como un hospital para la solidaridad internacional y que vinieran niños y niñas de otros países que no tuvieran posibilidades y recursos en sus países, ni la especialización, que vinieran a Venezuela a recibir el amor del pueblo venezolano. Y ese concepto yo lo reivindico. Este hospital es legado del comandante Hugo Chávez, es legado de lo que debe ser el relacionamiento entre los pueblos, la hermandad, la cooperación, y de tener más de 15.400 niños y niñas que hayan salido exitosamente de una cirugía tan compleja, derivadas de cardiopatía, es realmente loable. Y saludo a los médicos, a las médicas, a las enfermeras, a los técnicos, a las bioanalistas, porque deben ustedes saber que en los momentos más duros de las sanciones económicas contra Venezuela, donde una de las principales víctimas fue la salud pública, uno venía al hospital cardiológico y se podía ver en el piso, era un espejo, sigue siéndolo, pero había allí el esfuerzo, el compromiso de un país que dice: yo no me voy a rendir frente a un bloqueo ni frente a las sanciones. Y desde aquí felicitamos a todo el personal médico que está allí al frente del Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa. Más de 15.000 niños y niñas atendidos de manera exitosa con cardiopatías, bueno, que han sabido manejar estas afecciones en el Hospital Cardiológico Infantil, dando muestras además de avances en materia de salud aquí en Venezuela. Hoy la presidenta Delcy Rodríguez, justamente en medio de este acto, hacía importantes anuncios, María Gabriela, como lo es la digitalización de las historias médicas de los pacientes que ingresan al Hospital Latinoamericano de acá de Caracas. Justamente, Zulay, es una obra de envergadura que fue ideada además por Hugo Chávez y que hoy además, luego de años, en medio de todas las vicisitudes que hemos vivido, se mantiene allí. Son números importantes de vida, de familias, pues es la recuperación, es nada más y nada menos que el corazón. Ha sido un espacio además regional donde no solo se han atendido niños y niñas venezolanos, sino también de otras latitudes. Este cardiológico cuenta con una residencia enfrente y allí vemos entonces toda una política y obra de atención social de envergadura, que no solo es lo que tiene que ver con, en este caso, el niño o la niña con la cardiopatía congénita, la vicisitud que tenga, sino también con, bueno, la atención integral para la familia que allí justamente lo acompaña. Definitivamente una obra de la que nosotros los venezolanos tenemos que sentirnos orgullosos. Orgullosos. Justamente allí vemos parte de esas actividades de rehabilitación. No solamente es la intervención quirúrgica que se atiende, sino también el proceso de rehabilitación posterior a esa atención médica que reciben los niños y niñas que ingresan al Hospital Latinoamericano del Cardiológico Infantil. Y decía la presidenta, por algo que también debemos estar pendientes, tiene que ver con la gobernanza digital. Desde el 2011 el cardiológico ha venido haciendo lo que tiene que ver con esa digitalización de lo que es el paciente, y decía la presidenta, pues vamos a agarrar la experiencia para hacerlo en el país y que sea una digitalización que se abrace y para donde uno vaya coloque su número de cédula, su nombre y ya haya todo un historial médico del venezolano y la venezolana. Creo que además es una noticia importante, es algo que nos habla, ¿no?, de lo que viene, el uso de la tecnología, la gobernanza digital y la Venezuela que renace. Nos vamos a una pausa, Zulay. Sí, así es, María Gabriela. Nos vamos a la primera pausa que hacemos en este bloque informativo. Ya venimos.
Gracias por continuar con nosotros y vamos a seguir revisando información de interés a esta hora. Vamos a analizar un poco el panorama en materia económica. Y es que Venezuela crece, Venezuela prospera, lo hace en medio de circunstancias nacionales e internacionales muy complicadas, pero Venezuela renace más robusta. No son frases prefabricadas para complacer a ciertos sectores, son hechos sustentados en la realidad cotidiana, en cifras irrefutables. En nuestro país, el Producto Interno Bruto creció 7,14% interanual en el segundo trimestre, justamente, Zulay, de 2026. Sí, y con este resultado reportado por el Banco Central de Venezuela, la economía nacional encadena 21 trimestres consecutivos de expansión y mayor actividad productiva. Esto se refleja en un incremento del consumo de alimentos de 9,6% en los primeros 7 meses del año. La incidencia de estos avances se traslada a cifras claramente positivas en varios rubros. La ingesta de proteínas, por ejemplo, subió un 3,78% y las grasas un 6,99%. Estos números muestran que la población venezolana se recupera de manera progresiva su poder adquisitivo. El sector financiero y asegurador también tuvo un crecimiento de doble dígito por segundo trimestre consecutivo, es decir, 26,26%. Justamente, Zulay, entre enero y marzo de 2026, el alza de su PIB sectorial fue de 13,62%. El incremento de la actividad financiera y aseguradora en el segundo trimestre fue superior en 16,64 puntos a la acumulada en los primeros 3 meses de 2026. Las cifras son irrefutables, pero lo más importante, la población percibe que son reales. Justamente allí vemos entonces cómo este crecimiento económico 2026, PIB creció 7,14% interanual en el segundo trimestre. Allí vemos entonces, esa fue una información publicada recientemente por el Banco Central de Venezuela, que ya hemos debatido, hemos conversado estos días. Zulay. Y justamente porque son noticias positivas y desde aquí, desde Venezolana de Televisión, nuestro deber, nuestro compromiso también es explicarle a la población venezolana de qué manera estas noticias positivas, estas cifras en materia económica van a beneficiar a la población en general, cómo impactan. Y también es importante ir haciendo seguimiento a esas cifras que publica mensualmente el Banco Central de Venezuela con el análisis respectivos de expertos que nos permitan conocer además de qué manera inciden y también las expectativas que se tienen en el crecimiento económico de nuestro país por lo que resta de año. En medio de las circunstancias que hemos vivido, pues la economía venezolana se está recuperando, también está renaciendo y todo esto, como lo ha dicho la presidenta Delcy Rodríguez, la idea es que beneficie a la población en general. Esta y otras informaciones las vamos a estar analizando al regreso. No se despeguen de su pantalla, que ya venimos con mucha más información. Feliz tarde, Venezuela. Continuamos con ustedes, Zulay Rosas y María Gabriela Rodríguez, y venimos abordando estos días un poco lo que ha sido la economía en Venezuela, el crecimiento. Mencionamos antes de despedirnos lo que ha sido el crecimiento económico y esas cifras recientes que ha anunciado el Banco Central de Venezuela, que nos habla de una Venezuela en crecimiento con más del 7% por arriba si comparamos con otros años. Y justamente para entender esto y saber cómo repercute eso en nuestra cotidianidad, en nuestra vida diaria, tenemos como invitado a Néstor Bastida, economista. Bienvenido a Venezolana de Televisión y gracias por un poco estar con nosotros para responder lo que son estas interrogantes. Agradecido con ustedes y con todo el equipo. Es sentirse en casa, pues trabajar en equipo. Muchísimas gracias. Excelente. Bueno, comenzamos preguntándole cómo ve y cómo analiza estas cifras que ha dado recientemente el Banco Central de Venezuela en cuanto al Producto Interno Bruto y las expectativas que hay en cuanto al crecimiento de la economía venezolana. Bien, fundamentalmente nosotros tenemos que considerar varios elementos. En economía tenemos cuestiones que son básicamente operativas y otras que son de naturaleza estructural. ¿Qué ocurre? Las cifras que nosotros estamos viendo son
las que evidencian el comportamiento de esos elementos estructurales de la economía, es decir, todo aquello que nosotros no podemos ver. Si nosotros verificamos estos datos, como por ejemplo el del crecimiento del Producto Interno Bruto en 7.5%, 7.14%, nos vamos a dar cuenta de que hay una expansión de la actividad económica y un reforzamiento de los motores productivos que es más de 3 veces superior al de toda la región e inclusive la de todo el continente. Cuando digo todo el continente, incluimos a las economías más grandes que son las de Argentina, Brasil, Estados Unidos y Canadá. Entonces, estas economías se mantienen un poco resentidas, pero el crecimiento de Venezuela es entre un 150 y 300% más elevado que el que han manifestado todos estos países. El significado, bueno, las personas pueden notar progresivamente cómo ciertas actividades de la vida cotidiana se van facilitando y lo van notando conforme se comporta de manera espontánea la actividad económica, es decir, algo natural, algo que va creciendo poco a poco mientras se fortalece. Por eso es que hablamos de que estos números son estructurales. Ok, el sector petrolero de alguna manera sigue siendo como el principal motor del Producto Interno Bruto, sin embargo ya hemos hablado y hemos debatido un poco sobre lo que ha sido la diversificación económica. ¿Qué nos puede usted decir al respecto? Mira, la actividad petrolera siempre, mientras existamos como Estado-nación, va a determinar el comportamiento de la actividad económica en Venezuela. Y no solo la actividad económica en Venezuela, sino el comportamiento de los indicadores políticos, económicos, sociales, ambientales, culturales, geográficos y, por supuesto, de los de carácter militar que están relacionados con la defensa y la seguridad de los estados. Pero no solo de Venezuela, sino de toda la región del Caribe, de toda la cuenca del Caribe, de toda la cuenca del Golfo de México y asimismo de nuestros estados vecinos, como Brasil y particularmente Colombia, con quien tenemos desde que existimos como entidad política una fuerte actividad económica y social. Ahora, con respecto al crecimiento o el aumento de las exportaciones no petroleras que también inciden en la economía venezolana, ¿cuál es la lectura que le da? Bien, debemos recordar lo siguiente: el espíritu del fortalecimiento de las actividades económicas no asociadas directamente a los hidrocarburos, entiéndase petróleo y gas y sus derivados, es de larga data. Debemos recordar que desde mediados de los años 50 del siglo XX hubo un empuje, hubo un arraigo y una formulación de políticas públicas. Ya con el advenimiento del comandante Chávez a la presidencia de la República, eso cobró un auge más significativo. Es particular el tema que ha representado el sector minero y el sector de servicios. Fíjense, la banca venezolana, aunque en este momento empieza un repunte en su desempeño y en su participación en la actividad económica, viene asociada con dos sectores fundamentales, como hace rato ustedes tuvieron la oportunidad de comentarlos, que era el sector de productos alimenticios y hay uno que es fundamental, que es el de la producción de carne. Venezuela hasta determinado periodo fue uno de los principales países productores y exportadores de carne bovina y de carne porcina. Ahora bien, el presidente Chávez en su momento y el presidente Nicolás Maduro fortalecieron en materia de seguridad agroalimentaria dos sectores fundamentales. Estos dos sectores, ¿cuáles fueron? El sector pesquero y el sector agrícola vegetal, es decir, el de la producción de arroz, de sorgo, de oleaginosa, es decir, soya, lo que conocemos como caraota, oleaginosa, frijoles, etcétera. Y gracias a eso, nosotros en los anaqueles hemos visto, ya inclusive saliendo de todo aquel proceso oprobioso que fue la pandemia, vemos que hay una mayor diversidad de estos productos, inclusive de marcas, de determinadas marcas que ofrecen determinados rubros, pero no solo que son esos a los que habitualmente estamos acostumbrados, sino que hay de varios tipos. Hay variedad, hay competencia y eso también favorece a la economía. Eso es fundamental. En economía hay un principio que regula todo y sobre todo en la cotidianidad, que es el principio de la competencia. Si no podemos competir
que esto es importante decirlo porque muchas veces se tergiversa el término. El término competencia deriva de, digámoslo así, del término latín que significa ser competente, ser apto para determinada labor o función. Cuando lo llevamos a la actividad económica podemos notar que los sectores competitivos son los que efectivamente son aptos para producir determinado bien o servicio. Entonces, como usted bien acaba de indicar, mira, es fundamental que haya mayor cantidad de empresas, que lo estamos viviendo y no lo estamos viviendo solo en 2026. 2026 solamente... Es la consecuencia de años de trabajo. Es correcto, de los años de trabajo que afianzó el comandante Chávez y más recientemente el presidente Nicolás Maduro. O sea, este es una especie de año en el que despegan todos los procesos, lo que en su momento se definió como los motores económicos. Es así, justamente estoy mencionando eso y tengo por aquí un dato. Ayer veíamos a la presidenta Delcy reinaugurando uno de estos establecimientos de cadena de farmacias que nosotros conocemos muy bien, justamente en Caragalleda. En su momento sirvió como centro de atención en el momento de lo que fue el terrorífico terremoto vivido el 24 de junio, y ellos tienen un dato importante, y es que el 65% de los productos comercializados que ellos tienen allí justamente y que nosotros podemos conseguir al ingresar en sus establecimientos son de origen nacional. ¿Cómo de alguna manera este tipo de establecimientos se han mantenido en medio de todas las vicisitudes que sabemos hemos vivido y entendiendo que todavía, pese a que ya hay la liberación de algunas sanciones, seguimos siendo un país sancionado y vemos que por lo menos esta cadena de farmacias es exitosa? Bien, digamos que acabas de dar en el clavo con algo que es tan cotidiano, pero no lo vemos. Ninguna empresa es exitosa si no se alinea con el gobierno del territorio en el cual está ubicada. Nosotros tenemos que celebrar la voluntad de muchísimos empresarios, y lo digo yo como académico, como persona de a pie. En su momento todos deberíamos transitar por la experiencia de ser empresario, ¿okay? De emprender, para que conozcamos de primera mano cómo es interactuar con el gobierno nacional y, digamos, aprovechar tanto para la colectividad, para la sociedad que va a hacer usufructo de los productos, bienes y servicios que vamos a expender, que vamos a llevar al pueblo, como nosotros mismos. Entonces, la interacción entre los empresarios y el gobierno nacional es fundamental para que cualquier empresa sea exitosa, y no solo en Venezuela, en cualquier lugar del mundo. Mientras la comunidad de empresarios y comerciantes sean cónsonos con la iniciativa que pues siempre la va a llevar adelante el Ejecutivo Nacional, todas estas empresas, independientemente del sector al cual estén abocadas, va a ser exitoso, y eso lo va a sentir el ciudadano, lo va a percibir y va a ser parte de ese crecimiento que va a ser cada vez mayor. Justamente le iba a agregar, Zulay, que usted dice el ciudadano lo va a percibir. Evidentemente puede parecer, no sé si banal sea el calificativo de colocar, pero cuando uno entra a un establecimiento y ve que hay variedad, que uno se siente como contento, ¿no? Y uno ve que de la posibilidad de comprar lo que a uno funcionando. le conviene. Exacto. Es correcto. Hace un par de días debemos reconocer que algunas marcas o patentes pues no es correcto, por supuesto, mencionarlas, pero estamos totalmente claros de la empresa a la que en este caso nos estamos refiriendo, de la cual participó y celebró la comandante en jefe de la Fuerza Armada y presidenta encargada de la República, la doctora Delcy Rodríguez. Pero hace un par de días tuve la ocasión de saber que dentro de esa comunidad de productos, de ese universo de productos, había un nicho muy particular que se rotaba diariamente, y era el pan. El pan marcó una gran diferencia en todos estos procesos, como bien se ha reiterado en muchas ocasiones, que es el de las medidas coercitivas unilaterales. Una de las principales políticas que implementó el sector agroindustrial, el sector exportador e importador y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela fue consolidar la cadena de suministro, distribución y comercialización de productos derivados del trigo y del maíz. Yo recuerdo perfectamente en el año 2016-2017, cuando se inició el proceso de importación de trigo desde lugares
de donde habitualmente no lo obteníamos, que era Rusia. El primer embarque de 60.000 toneladas que tuvo ocasión de llegar a Puerto Cabello, y eso marcó una gran diferencia. Y como bien acabamos de indicar, esa oportunidad de entrar a cualquier establecimiento y ver esos productos es la consecuencia de años de trabajo. Fíjese, en estos momentos también consideramos oportuno el análisis y su opinión sobre medidas recientes que ha tomado el Gobierno Nacional para beneficiar justamente a los comerciantes, los emprendedores. Estamos hablando de ese sector productivo y lo que aportan los emprendedores a este país y cómo también los ha apoyado el Gobierno Nacional. Pero el fin de semana se dio a conocer una serie de medidas en materia tributaria que ayudan, también benefician a los comerciantes. Y por supuesto todo esto redunda mientras los comerciantes estén de alguna forma atendidos y vayan en consonancia con las políticas del gobierno. Todo esto suma para que su producto, el producto que van a ofertar en el mercado, pues tenga mayor éxito y en consecuencia también tenga incidencia en la población, en ese consumidor final. Pero tenemos que hacer una breve pausa. Al regreso vamos a hablar un poquito de eso, su análisis sobre estas medidas en materia tributaria, cómo impactan también en las expectativas en materia económica en nuestro país. Ya venimos. Seguimos conversando con Néstor Bastidas, él es doctor en economía, analizando el panorama económico, las expectativas además de crecimiento económico de nuestro país. Y había quedado, antes de hacer la pausa, una pregunta relacionada con su análisis sobre el impacto de estas medidas que se anunciaron en materia tributaria el fin de semana, estos anuncios que hizo la presidenta Delcy Rodríguez, dirigidos fundamentalmente, resumiendo, en tres pilares fundamentales. Uno tiene que ver con la eliminación de la cartelera fiscal, el RIF que no vence y además la interconexión de instituciones como el SAREN y el CENIAT con el fin de agilizar todos esos trámites que tienen que hacer los comerciantes, los emprendedores de nuestro país, y que esto va a permitir de qué manera incidir positivamente en su actividad comercial. En función de esa pregunta, yo quisiera recomendar siempre, y trato de hacerlo como ejercicio profesional, que todos tengamos la ocasión de siempre regalarnos un buen libro de economía. Preferiblemente algo que nos haga un poco más sensible y entendamos o comprendamos o nos acerquemos no solo a nuestra propia realidad, sino a la de otras sociedades. Esa pregunta incide con este comentario por lo siguiente. Ninguna economía va a funcionar, más allá de lo que comentaba anteriormente, sobre esa interacción entre el sector privado y el gobierno, pero la realidad del sector privado tiene muchos niveles. Las grandes empresas aportan poco al bienestar colectivo, ¿ok? Por lo general, pues tiene muchísimo alcance, como las grandes tecnológicas, etcétera. Pero el pequeño y mediano industrial y empresario son una fase intermedia para llegar a ese nivel. Nosotros no podríamos jamás tener acceso a productos, derechos, bienes y servicios, y en este caso agrego el término derechos porque todos accedemos al agua, todos tenemos garantía de aire limpio, etcétera. Entonces, eso es un esfuerzo económico que también se hace para que podamos tener acceso a agua potable. De ahí que decimos productos, derechos, bienes y servicios, pero es gracias al pequeño industrial, al pequeño comerciante y al mediano industrial y al mediano comerciante que nosotros cotidianamente podemos acceder a esas cosas. Podemos acceder a la adquisición de un bolígrafo, de papel, la adquisición de nuestra ropa, de una lámpara para iluminación, en fin, prácticamente cualquier cosa. Garantizar que, por ejemplo, tengamos transporte público masivo o superficial, es decir, ferrocarriles, el Metro de Caracas, que es una empresa espectacular, debo agregar, o todo el sistema de transporte superficial, tanto público como privado, depende de ese pequeño y mediano industrial y comerciante. Ahora bien, estas facilidades que está ofreciendo la presidenta encargada, la doctora Delcy Rodríguez, son determinantes para una cosa muy particular. ¿Cuál es esta cosa muy particular?
en tanto más sea fácil hacer negocios, es decir, podamos intercambiar estos productos, derechos, bienes y servicios, más próspero más cercano va a estar ese nivel de prosperidad que estamos ansiando. Porque, ¿qué ocurre? Hay indicadores, como el indicador de facilidad para hacer negocios, para decirlo en términos más cotidianos, o el indicador que establece cuántos días requiero para poner en marcha mi empresa. Es decir, desde que se me ocurre la idea, introduzco mis documentos ante las autoridades competentes y abro mi establecimiento o ya puedo ofrecer mis productos. Que comienzas como un emprendedor y luego te vas convirtiendo en un comerciante. Correcto. Un pequeño comerciante. Este pequeño y mediano industrial y comerciante, antes de llegar a ese nivel, fue un emprendedor. Hay miles. Y estas herramientas de alguna manera es una forma de reconfigurarlos, de ayudarlos y renovarnos, ¿no? En función de las necesidades hoy. Es correcto. Las economías, vamos a agrupar las economías del mundo por grandes bloques. Hablemos de Norteamérica, Canadá, México, Estados Unidos e inclusive Groenlandia, que siempre se omite, pero forma parte de la actividad económica norteamericana, Europa, el sudeste asiático, o sea, muchos países aglutinados, la Unión Africana, inclusive la CELAC. ¿Qué pasa? Esas economías no existirían si no fuera, porque en principio existen emprendedores, personas que tienen ideas, sienten la motivación y con su propio esfuerzo buscan recursos. Y luego ellos pasan a ser pequeños empresarios, pequeños comerciantes o pequeños industriales o pequeños comerciantes. Miren, justamente tenemos un material allí, es que Venezuela es el segundo país con mayor crecimiento del continente. Esta es justamente la información que podemos decir según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, de acuerdo al Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2026. Se presenta esta posición que se repite por segundo año consecutivo. Allí vemos entonces lo que hemos venido hablando, el Producto Interno Bruto de Venezuela proyectado para 2026 es de 6,5%, cifra que se mantendrá para 2027. El estudio también señala que para 2026 se espera una desaceleración de la economía global con un crecimiento de 2,9%, la tasa más baja desde 2022. Por otra parte, también se tiene que las rivalidades geopolíticas y la disrupción del suministro energético han elevado los precios del petróleo, los fertilizantes y el transporte, mientras que la persistencia de tasas de interés internacionales relativamente altas y la apreciación del dólar podrían endurecer las condiciones de financiamiento para las economías emergentes. A nivel regional, la CEPAL proyecta un crecimiento de América Latina y el Caribe de 2,2% en 2026 y de 2,5% en 2027, con una marcada heterogeneidad a nivel subregional. América del Sur crecería entonces un 2,5% tanto en 2026 como en 2027. En América Central el crecimiento sería entonces de 1,6% en 2026 y de 2,8% en 2027. Este resultado entonces se ve influenciado por las contracciones que se esperan para Cuba y Haití. Si se excluyen estas dos economías, el promedio subregional sería de 4% para 2026 y de 4,2% para 2027. El Caribe crecería un 5,6% en 2026 y un 7,9% en 2027, impulsado por un elevado crecimiento en Guyana, sin incluir ese país. El promedio subregional sería entonces de 1,2% en 2026 y de 2,2% en 2027. Allí tenemos como datos importantes que nos sitúan de alguna manera como prioridad, nos evalúan y nos ven pese a todo lo que hemos vivido, incluso terremotos, doble el pasado 24 de junio, estamos creciendo y dentro del mundo en general, América Latina y el Caribe también está en esa posición. ¿Su apreciación? Debemos considerar un elemento más allá o adicional a todo esto que venimos comentando. ¿Cuál es ese elemento? La actividad económica no se detiene muchas veces por determinadas eventualidades y hay que definir el impacto y el alcance de estas eventualidades, como el evento socionatural del día 24 de junio. Afortunadamente, si se puede decir, y lo digo con mucha responsabilidad, los efectos devastadores de este fenómeno socionatural estuvieron confinados a determinadas áreas o partes del territorio de la República.
y no se comprometió el resto de la región. Fue focalizado justamente. Fue focalizado, cosa que no ocurre con otras regiones u otras naciones, como en el caso de Japón. En el caso de Japón, debido a las características de su territorio, a la alta densidad de población, cualquier actividad socionatural como la que nosotros experimentamos hubiese definido el curso de su actividad económica. En el caso de Venezuela, no. Debemos recordar que somos aproximadamente 4 veces más extensos que Japón y las características de nuestro territorio son totalmente diferenciadas. Ahora bien, si nosotros vinculamos estos elementos a los datos que nos ha suministrado la CEPAL, debemos tener en consideración la fuerza que ha tomado todo el sector no petrolero. Es indispensable para la economía venezolana enfocar el esfuerzo en las actividades mineras no asociadas al petróleo ni a los hidrocarburos. Tenemos como ejemplos el tema de los minerales estratégicos. El coltán es uno de ellos. Otros minerales asociados a los suelos del escudo guayanés, como es la bauxita. Y aunque la estatal petrolera venezolana tiene un gran arraigo sobre todas las actividades económicas de Venezuela, el tema de la bauxita es muy interesante. Por ejemplo, PDVSA tiene una filial que trabaja con un elemento que se llama, o un producto que se llama bauxita cinderizada. ¿Cuál es la importancia de la bauxita cinderizada? Sin la bauxita cinderizada nosotros no tendríamos electricidad, no tendríamos plástico, porque gracias a ese producto, que no es asociado a los hidrocarburos, sino que es en favor, por decirlo de alguna manera, a los hidrocarburos, podemos extraer, podemos renovar y podemos potenciar determinados campos petroleros. Entonces, de ahí radica el énfasis en el desarrollo de actividades económicas que no estén directamente o no estén determinadas por el negocio petrolero aguas abajo. Estas cifras de la CEPAL, usted dice que pudieran incrementarse, pudieran arrojar otros números más positivos tomando en cuenta ese crecimiento del sector no petrolero en nuestro país y otros sectores que han recibido impulso, porque tampoco hemos hablado del tema, por ejemplo, agrícola. Allí tenemos el impulso que está recibiendo el área, todo el sector del cacao de nuestro país, el café, y que también se convierten en rubros de exportación una vez que ya abastecen totalmente el mercado nacional, y al final todo eso redunda en crecimiento. Es correcto. Fíjense, en el caso de los productos de agrícola vegetales, como el cacao, los cereales, las leguminosas, las oleaginosas, etcétera, es decir, arroz, caraota, frijol, todo lo que habíamos comentado, los frutos que son de carácter exótico, pero que tienen un valor de mercado muy elevado, como el café o el cacao, y son altamente competitivos en el negocio internacional, en el mercado internacional, contribuyen de manera muy significativa no solo a fortalecer ese sector. Cuando hay interés en el mercado internacional por estos productos, lo primero que se activa es el sector financiero. ¿Por qué? Porque el sector financiero es ese músculo, ese recurso, ese espacio donde todas las actividades económicas confluyen. ¿Para qué? Para acceder a recursos primeramente económicos o contratar servicios de talento humano o capacitar o mejorar determinados procesos productivos. Pero es el sector financiero. En el sector financiero intervienen a su vez dos elementos importantes, que son la banca y el mercado de capitales. ¿Por qué? Porque no es solamente pedir un crédito y pagarlo, es que nosotros también podemos llevar a los mercados de capitales las pequeñas, medianas, además de las grandes industrias y empresas. Ahora, significativamente, o sería un sí significativo o muy contundente, el que va a mejorar la actividad económica de Venezuela. Estos números de la CEPAL indudablemente van a mejorar. Ahora, ¿qué elementos subyacentes podemos encontrar en nuestra cotidianidad que apuntan hacia eso? Ahora tenemos un mercado
que durante años, por diversas razones, pues tuvimos dificultades para acceder a él, que es el mercado norteamericano y el mercado europeo. Son mercados que demandan en gran cuantía los productos, derechos, bienes y servicios que pueden encontrar aquí en Venezuela. Las mejores cepas de café y de cacao, y cuando me refiero a café, las menos intervenidas genéticamente. Es la nuestra, justamente, por nuestra riqueza natural. Vamos a 6:47, vamos a una pausa y justamente venimos y hablamos también de esos atributos y esas riquezas que tenemos en nuestro suelo que nos hacen ser también una Venezuela potencia. Ya venimos. Maravilloso. Seguimos conversando a esta hora con Néstor Bastidas, economista. Nos ha venido dando un resumen de lo que ha venido siendo el crecimiento económico de Venezuela este año 2026. Nos quedamos con lo que son las potencialidades naturales que gracias a Dios tenemos en esta hermosa Venezuela, en nuestra tierra. Hablamos del café, que sin dudar, ¿tú eres cafetera, Zulay? Sí, claro, nos encanta. Para mí el café venezolano es el mejor del mundo. No sé cuál es su apreciación. Sí, y si es de Biscocuy, mejor. Ah, tiene una particularidad ahí con Una preferencia. con cierta Sí. región del país. Bueno, lo Es que es el correcto. cacao también es otra de nuestras riquezas. También tenemos unos tributos en lo que es la Venezuela azul, así se la ha denominado, donde vemos la presencia de diversos rubros fuera de nuestras fronteras que están allí en calidad premium. Usted quizás, bueno, conocerá y nos detallará algunos de otros productos. Sí. A ver, cada región del país, aunque me acabas de consultar sobre el tema del café, es innegable que en este tipo de especies, tanto el café como el cacao, son sensibles a diversos factores ambientales y naturales. Es decir, la composición química del suelo, la altitud del suelo, la pendiente, o sea, absolutamente cada región de Venezuela, particularmente hacia el norte y el noroccidente, tienen sus propias especies, o digámoslo así, Sus propios atributos. no, sus propias especies de café, sus Ok. propias cepas Sí, exacto. y sus propias cepas de cacao. De todos los cacaos que se pueden producir en el mundo, los que mejores resultados dan provienen de Mérida, aunque, digámoslo así, los paladares más sofisticados siempre se han inclinado por los cacaos del estado Aragua, fundamentalmente de lo que hoy se conoce como Chuao, que anteriormente fue la hacienda Chuao, y que efectivamente tiene unas particularidades gastronómicas que hacen, o sea, eliminan cualquier duda de que sea un producto de muy buena calidad. Pero también lo encontramos en Sucre, también lo podemos encontrar en Anzoátegui, en el estado Miranda, hasta en Vargas, La Guaira. Y no solo eso, cada estado tiene su propio nicho en el mercado internacional. Eso lo estamos aprovechando ahorita. Eso es correcto. Hay un detalle importante. Por ejemplo, el cacao de Chuao es altamente aceptado, los productos, tanto el café como el cacao que viene del estado de Aragua, es altamente cotizado en los mercados de Inglaterra, no del Reino Unido, porque recordemos que el Reino Unido son 4 territorios juntos. El inglés, particularmente de las áreas metropolitanas de Liverpool y Londres, se inclinan por el cacao que proviene de Chuao. Bueno, en Francia, por ejemplo, recuerdo la última feria internacional que hubo en el Salón de Chocolate del año pasado de París, cómo las personas que se acercaban al stand de Venezuela iban a probar justamente el cacao de Chuao y habían chocolates elaborados en Europa, justamente en otros stands, y donde cuando tú agarras la tableta que veías el chocolate decía cacao de origen venezolano, Chuao. Los venezolanos que estaban allí, que iban a los otros stands y veían ese tipo de valoración, decían, o sea, qué orgullo que además en otros espacios estaba, no es hecho en Venezuela, ¿no? Porque es como el cacao exportado acá, pero lo que ellos elaboraron, el producto que elaboraron, el origen era justamente de Chuao. Sí, ahí cada proceso productivo y cada producto, cada nicho tiene un nombre conforme va evolucionando. Efectivamente, el cacao sí es venezolano. Lo que no es venezolano es ese producto terminado que conocemos como el chocolate. Hay otra, digámoslo así, anécdota desde el punto de vista económico que es interesante relacionada con el cacao. Y es que el cacao que se produce en Mérida
que es el que se denomina como cacao porcelana, por la calidad. El polvo que se obtiene es extremadamente fino y entonces el producto final es extremadamente delicado. ¿Dónde se cotiza ese producto, por ejemplo? En los Estados Unidos o en Alemania. Entonces, estos dos son productos representativos o icónicos de la actividad económica venezolana. Porque, ¿qué ocurre? Lo tenemos con el pescado, lo tenemos con los mariscos. Por ejemplo, en el río Tuy y en el río Unare y en los manglares que están entre el estado Anzoátegui y el estado Miranda, se produce un camarón, que es el que se denomina camarón de río, o el camarón blanco, que no siempre es blanco. ¿Y quién está interesado altamente en ese tipo de productos? Ni es el norteamericano, ni es el europeo, es el asiático, Exacto. Particularmente el japonés, el surcoreano y el chino. Y así prácticamente la economía venezolana tiene un recurso que es de interés o un producto o determinado perfil, porque no podemos hablar solamente de lo que la naturaleza ha dispuesto en el territorio, sino también de las capacidades que cada venezolano ha sabido desarrollar y potenciar. Entonces prácticamente tenemos una oferta para cada mercado. Fíjese, ya para ir concluyendo, quisiera su análisis sobre en materia económica, del renacer de Venezuela en materia económica. Hemos pasado por diferentes escenarios, analizado las medidas que ha tomado el gobierno, hemos hablado de cómo han venido incrementándose las exportaciones petroleras, cómo está en auge el sector no petrolero de nuestro país. Y en el marco de este renacer, vamos a hablar del renacer económico de Venezuela, ¿cuáles son sus proyecciones, sus expectativas que nos puede dar a compartir con la audiencia venezolana de televisión, tomando en cuenta además que hay inversionistas de diferentes países que recientemente suscribieron acuerdos con nuestro país, interesados en invertir acá en diferentes negocios en Venezuela? Hay cambios en materia legal, se ha adaptado el marco para dar esa seguridad jurídica a los inversionistas. Sí, eso ha marcado un antes y un después en la percepción que se tenía de Venezuela desde el punto de vista empresarial. Yo como ciudadano de a pie, me gustaría, o como cualquiera de nosotros, me gustaría invitar a toda la comunidad de productores y como define el marco jurídico venezolano, precisamente prosumidores, a acercarse a el Estado, porque el Estado está sirviendo o al gobierno que en este momento conduce la doctora Delcy Rodríguez, está sirviendo como ese elemento en el que todos vamos a coincidir, y no solo venezolanos, sino extranjeros. Entonces, todo aquel empresario, todo aquel comerciante, todo aquel emprendedor que vea en este proceso de renacimiento, efectivamente, una oportunidad en la cual esa iniciativa que pretende llevar adelante va a prosperar. Están todos los elementos apuntados a ello. No hay, en este momento, no hay dudas respecto a eso, de que vamos a consolidar todos estos indicadores. Gracias. Mucho más. Muchísimas gracias, Néstor Bastidas, economista, haciendo un resumen, un análisis de lo que ha sido Venezuela y su crecimiento económico este año 2026. Nos vamos a una pausa, pero ya seguimos con mucha más información.